¿Escuchas ese murmullo? No es el viento. Es la voz de una leyenda que espera ser revelada. La leyenda de la desaparición de Amelia Earhart, Pacífico, 1937. ¿Hasta dónde llega una voz cuando el océano la devora? ¿Y quién decide cuándo deja de escucharse? Imagina el Pacífico Central en julio de 1937. Un desierto de agua que respira lento, como un animal antiguo. No hay ciudades, no hay faros visibles a simple vista, solo una extensión azul que se curva con el horizonte. A 0,8 y 176,38, un punto casi invisible en el mapa, Howland Island, espera como una aguja en medio de un océano de seda agitada. Apenas 2 kilómetros de longitud, cubierta de guano blanquecino, rodeada de arrecifes que raspan el fondo de cualquier nave descuidada. El aire allí no huele a tierra firme. Huele a sal acumulada, a metal oxidado, a viento sin obstáculos. Las olas golpean con un ritmo constante, como si contaran el tiempo de otra manera. ¿Puedes oírlas? En ese escenario, en la madrugada del 2 de julio de 1937, un avión plateado corta el cielo con una vibración firme. No es un aparato cualquiera, es un Lockheed Model 10E Electra, modificado con tanques adicionales, antenas y un peso que exige precisión absoluta. En la cabina, dos figuras. La primera, Amelia Earhart, cabello corto, casi siempre despeinado por el viento, mirada fija, mandíbula firme. Su voz, cuando habla por radio, no tiembla. Lleva una camisa clara, mangas remangadas, y en su postura hay algo más que disciplina. Hay desafío. No está intentando solo dar la vuelta al mundo. Está disputándole al cielo el derecho a pertenecerle. A su lado, ligeramente inclinado sobre mapas y cálculos, está Fred Noonan. Más reservado, con ojeras de noche sin dormir, y manos que conocen la incertidumbre del mar y del aire. Sus herramientas, sextante, tablas, intuición, sus enemigos, nubes, errores mínimos, el tiempo. La cabina vibra, el motor ruge. Pero hay algo más, una tensión que no aparece en los registros técnicos. We must be on you, but cannot see you. La voz de Earhart, transmitida por radio, se pierde entre interferencias. Abajo en el océano, el guardacostas USG Itasca intenta responder. Antenas desplegadas. Operadores con auriculares pegados a los oídos. El aire dentro del barco es denso, cargado de sudor, electricidad y frustración. ¿Alguna vez has intentado encontrar algo diminuto, sin referencias? Mientras el tiempo se agota, la isla no aparece. El sol asciende, la luz se vuelve más dura, las sombras desaparecen. Todo es plano. Todo es engañoso. En la cabina, el combustible disminuye. Noonan revisa cálculos, ajusta rutas imaginarias sobre un océano que no ofrece puntos fijos. Earhart mantiene el rumbo, pero su voz cambia apenas, lo suficiente para que alguien atento perciba la grieta. Running north and south, norte, sur, una línea invisible trazada sobre el vacío. ¿Y si ya habían pasado la isla? ¿Y si nunca estuvieron realmente cerca? ¿Y si el error fue de apenas unos kilómetros suficientes para desaparecer? El viento cambia. Las nubes se agrupan en el horizonte como una muralla silenciosa. La señal de radio se vuelve irregular. Chasquidos, estática, fragmentos de voz. En el Itasca alguien golpea la mesa. Otro ajusta diales con desesperación contenida. Nadie quiere decirlo en voz alta, pero todos lo piensan, están perdiéndolos. Y entonces, una última transmisión. No es clara, no es completa, pero existe, y después, nada, silencio. Un silencio tan absoluto que parece una respuesta. ¿Se hundieron en ese instante? ¿O siguieron volando, invisibles, sobre un océano que no perdona errores? Porque hay algo que no encaja. Algo que con los años crecería hasta convertirse en leyenda. Algunos dicen que la historia no terminó en ese punto.
Dicen que apenas comenzaba, y que días después, en una isla mucho más lejana, alguien vio algo imposible entre los arrecifes, y si el silencio no fue el final, sino el inicio de algo que nadie supo interpretar a tiempo. 3 días después del 2 de julio de 1937, el Pacífico seguía respirando con la misma indiferencia, pero en cubierta del USG Itasca, el ambiente ya no era de espera, era de urgencia contenida. Mapas extendidos, líneas trazadas con lápiz, cálculos revisados una y otra vez. Cada error posible era analizado como si pudiera retroceder el tiempo. La operación de búsqueda creció con rapidez. Barcos de la Marina estadounidense, hidroaviones, destructores. El costo superó los $4 millones de la época. Nunca antes se había desplegado algo así por una desaparición aérea. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? No buscaban solo un avión. Buscaban una idea que no podía fallar, que el cielo podía ser dominado. Las rutas se ampliaron. Se rastrearon miles de kilómetros cuadrados. Se revisaron corrientes marinas, posibles trayectorias de deriva, patrones de viento. Cada decisión tomada por Amelia Earhart y Fred Noonan fue reconstruida como si aún pudieran alcanzarlos, pero el océano no devuelve lo que traga fácilmente. Ahora imagina otro lugar, no Howland. Más al sur, más remoto, más olvidado. Una línea de coral emerge apenas sobre el nivel del mar. Nikumaroro, conocida en 1937 como Isla Garner. Un anillo irregular de arena blanca y vegetación baja, rodeado por un arrecife traicionero. El viento ahí no sopla, corta. Y el sonido no es constante, cambia como si la isla respirara de forma irregular. En ciertos momentos del día, cuando la marea baja, el arrecife queda expuesto como una pista improvisada. ¿Una pista? Eso pensaron algunos años después, pero volvamos a 1937. Un sobrevuelo. Un piloto observa desde arriba. La luz del sol rebota en algo metálico, o eso cree ver. No hay confirmación, no hay descenso, solo una notación vaga. Posible objeto en arrecife, nada más. La búsqueda continúa, se descarta, se sigue adelante, pero la isla queda marcada. Décadas más tarde, expediciones regresarían a ese mismo punto. Encontrarían fragmentos, una suela de zapato, restos de metal, un frasco de crema para pecas de una marca popular en los años 30. Objetos pequeños, inconclusos, basura arrastrada por el mar o rastros de alguien que sobrevivió. Ahora escucha esto con atención. En 1940, un oficial británico destinado en la isla reportó el hallazgo de un esqueleto parcial bajo un árbol. Cerca había una caja improvisada, restos de fuego, herramientas rudimentarias. Los huesos fueron enviados a Fiji, medidos, clasificados. El informe original los describió como masculinos. Pero décadas después, al reanalizar las proporciones registradas, algunos investigadores comenzaron a dudar. ¿Y si no eran de un hombre? ¿Y si alguien vivió allí el tiempo suficiente para intentar sobrevivir? Imagina la escena. El avión aterriza o se estrella suavemente sobre el arrecife. El agua sube con la marea. Cada ola golpea más fuerte. Hay poco tiempo. Earhart y Noonan salen, evalúan, arrastran lo que pueden. El sol quema. No hay sombra suficiente. El agua potable es escasa. El avión desaparece con la marea. Y entonces solo queda la isla. Días se convierten en semanas. El calor no cede. Los insectos invaden. El horizonte no cambia. No hay barcos. No hay señales. Solo intentos. Solo resistencia. Solo decisiones cada vez más desesperadas. ¿Quién cayó primero? ¿Quién tomó el liderazgo? ¿Se culparon o se aferraron el uno al otro? Y lo más inquietante, alguien intentó comunicarse después, porque existen registros fragmentarios, discutidos pero persistentes, de señales de radio captadas en los días posteriores a la desaparición. Voces débiles,
coordenadas incompletas, llamadas de auxilio, señales que solo podrían haber sido enviadas. Si el avión aún estaba parcialmente operativo, si aún había alguien con vida. Pero entonces surge la pregunta que incomoda a cualquiera que escuche esta historia. Si estuvieron ahí, si sobrevivieron, si pidieron ayuda, ¿por qué nadie los encontró? La respuesta quizás no está en lo que se buscó, sino en donde nadie pensó mirar hasta que fue demasiado tarde. Y hay otra teoría, más oscura, más incómoda, que sugiere que nunca estuvieron perdidos en el océano, que alguien más los encontró primero y no tenía intención de devolverlos. Y si el error no fue perderse, sino entrar en un territorio donde ser encontrado era lo peor que podía ocurrir, desplaza tu mente hacia el oeste de Nikumaroro, más allá de la línea donde el cielo parece fundirse con el mar. A miles de kilómetros, otro conjunto de islas se levanta como puntos dispersos, atolones, lagunas de agua turquesa, playas que parecen tranquilas, pero que en 1937 estaban bajo una tensión silenciosa. Las Marshall Islands. En ese año eran territorio administrado por Japón. Bases discretas, actividad militar en crecimiento, rutas marítimas vigiladas con atención. No eran un destino para aviadores perdidos, pero sí un lugar donde cualquier intruso sería observado. Ahora imagina el Lockheed Model 10 Electra volando más tiempo del previsto. El combustible al límite, el sol ya alto, la isla Howland nunca apareció, la decisión inevitable, seguir una línea, confiar en el cálculo o improvisar. ¿Y si eligieron volar hacia el oeste? ¿Y si el viento, las corrientes o un error mínimo los empujó cientos de kilómetros fuera de su ruta? Hay relatos, recogidos años después, que hablan de un avión plateado sobrevolando atolones de las Marshall en fechas cercanas. Testimonios de habitantes locales que describieron una aeronave con alas rectas, un sonido distinto al de los hidroaviones japoneses. No hay fotografías, no hay registros oficiales que lo confirmen, pero las descripciones persisten. Uno de esos relatos sitúa el descenso cerca del atolón de Mili, una franja de tierra estrecha, con lagunas interiores y playas que cambian con la marea. No es un lugar para aterrizajes seguros, pero tampoco imposible si no hay otra opción. Imagina el impacto, no necesariamente violento, quizá un amerizaje forzado. El fuselaje golpea el agua, las alas vibran. El silencio llega después, interrumpido por el crujido del metal y el sonido del mar entrando donde no debería. Earhart sale primero, su ropa empapada, el cabello pegado al rostro. Noonan detrás, aturdido pero consciente. Ambos sobreviven. Alivio por unos segundos tal vez, porque no están solos. Una embarcación aparece en el horizonte, no es estadounidense. No lleva señales de rescate. Se acerca con cautela y con intención. Hombres uniformados, miradas que no buscan ayudar, sino entender. ¿Quiénes son? ¿Espías? ¿Aviadores perdidos? ¿Una amenaza? En un contexto donde las tensiones internacionales crecen, donde cada movimiento puede interpretarse como espionaje, dos extranjeros que caen del cielo no son recibidos con hospitalidad. Son interrogados, separados quizá, llevados a instalaciones improvisadas o bases más grandes dentro del archipiélago. Algunos relatos mencionan traslados posteriores a la isla de Saipán. Otros hablan de detenciones prolongadas. No hay documentos concluyentes, no hay listas oficiales con sus nombres. Pero hay algo inquietante. Décadas después, algunos veteranos y residentes afirmaron haber escuchado historias de una mujer aviadora retenida, de un extranjero alto con conocimientos de navegación, y un avión desmantelado. Fragmentos, susurros, versiones que cambian, pero que nunca desaparecen del todo. Ahora detente un momento. Si esta versión fuera cierta, aunque sea en parte, implicaría algo difícil de aceptar, que la búsqueda masiva en el océano miraba en la dirección equivocada.
que mientras barcos y aviones rastreaban aguas vacías, ellos podían estar en tierra, observando un horizonte donde nadie llegaba. ¿Te imaginas esa sensación? Saber que el mundo entero te busca, pero en el lugar equivocado. Gritar sin que nadie escuche. Esperar y empezar a entender que la espera no tiene respuesta, pero incluso esta teoría tiene grietas. No hay pruebas físicas irrefutables. No hay registros oficiales desclasificados que confirmen cada detalle. Solo coincidencias, relatos tardíos y preguntas que no encajan del todo en el silencio del océano. Y sin embargo, persiste, porque hay algo que conecta todas las versiones, la última transmisión, esa frase incompleta, esa línea de vuelo. Running North and South. ¿Qué veían realmente en ese momento? ¿Estaban buscando tierra o ya la tenían frente a ellos sin reconocerla? Para entenderlo, hay que regresar a la cabina, a los minutos finales, al instante exacto donde una decisión, apenas perceptible, pudo cambiarlo todo. Y ese instante, ¿qué ves cuando miras el océano desde el aire? ¿Un mapa claro o una trampa sin bordes? Regresa a la cabina del Lockheed Model 10E Electra. El metal vibra con una frecuencia constante, casi hipnótica. El calor se acumula dentro, atrapado entre instrumentos, cables y el olor tenue del combustible. Afuera, el cielo es de un azul implacable. Abajo, el mar refleja esa misma tonalidad hasta borrar cualquier contraste. No hay sombras, no hay referencias, solo una ilusión perfecta. Fred Noonan inclina el cuerpo sobre sus herramientas. Sus dedos, manchados de grafito, recorren líneas invisibles sobre un mapa que ya no coincide con lo que ven. El sextante, útil en condiciones ideales, se vuelve casi inútil bajo la capa de nubes altas que difuminan el sol. Necesita un ángulo claro, una estrella, algo, pero el cielo no colabora. Amelia Earhart mantiene las manos firmes en los controles. Su postura es recta, pero hay una tensión nueva en sus hombros. No es miedo, es cálculo constante. Correcciones mínimas, ajustes que nadie desde tierra podría percibir. El indicador de combustible no miente. Desciende. ¿Te has preguntado cuánto pesa el tiempo cuando cada minuto consume una posibilidad? Las transmisiones continúan fragmentadas. Desde el USG Itasca, los operadores intentan triangular la señal, pero hay un problema. El Electra transmite, pero no recibe con claridad. La antena, la frecuencia, el ángulo, algo falla. We are on the line 157-337. Esa cifra no es aleatoria, es una línea de posición, una ruta imaginaria que atraviesa el Pacífico en diagonal. Si están sobre ella, entonces Howland debería estar en algún punto, pero al norte o al sur. Esa es la decisión, y es brutal. Noonan lo sabe. Su mirada se detiene apenas, como si intentara recordar cada cálculo anterior, cada corrección. ¿Hubo un desvío antes? ¿Una corriente de viento mal estimada? ¿Un segundo de distracción? No hay tiempo para revisar todo. Running North and South. La frase se repite. Suben, bajan, ajustan rumbo. El avión traza una línea invisible sobre un océano que no responde. Imagina mirar hacia abajo esperando ver una isla y encontrar siempre lo mismo. Agua, agua, agua. El sol ya está alto. La luz golpea con dureza. El reflejo ciega por momentos. La fatiga se instala sin permiso. No es solo física, es mental. Es esa sensación de estar atrapado en un lugar donde cada dirección parece correcta y al mismo tiempo ninguna lo es. El viento lateral empuja ligeramente, apenas unos nudos, suficiente para desplazar kilómetros con el paso del tiempo. ¿Y si ya habían cruzado Howland sin verla? ¿Y si estaba detrás de ellos, perdida en el brillo del mar? Earhart ajusta el rumbo. Sus labios se mueven, pero no siempre transmite. Hay decisiones que no se dicen en voz alta. Noonan levanta la vista.
Por un segundo, solo uno, dudó. El motor izquierdo vibra con un tono distinto, no falla, pero advierte. El combustible ya no es una reserva, es un límite. La cabina se llena de una tensión densa, casi tangible, y entonces, un momento extraño, un destello, allá abajo. ¿Una ola? ¿Un reflejo? ¿Metal? El HAT inclina ligeramente el avión. Busca confirmación. Nada. El mar vuelve a ser uniforme, pero ese segundo cambia algo, porque cuando no hay certezas, cualquier indicio se convierte en dirección. ¿Giraron por ese destello? ¿Persiguieron una ilusión? El tiempo sigue corriendo, el combustible sigue bajando, y en el USG Itasca alguien anota la última señal clara, la hora, la intensidad, la dirección aproximada. Después, solo ruido. Estática, silencio. Pero aquí está lo inquietante. Ese silencio no necesariamente coincide con el final del vuelo. Podría haber habido minutos más, tal vez incluso horas, y en ese margen, pequeño pero decisivo, todo pudo cambiar. Porque hay indicios, difusos, discutidos, de que el Electra no cayó de inmediato, de que siguió volando, de que buscó algo más. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es solo dónde desaparecieron, sino qué eligieron hacer cuando entendieron que no serían encontrados a tiempo. Y esa decisión, cuando el combustible deja de ser una cifra y se convierte en destino, ¿qué elige salvar? ¿La ruta o la vida? El zumbido de los motores del Lockheed Model 10 Electra ya no suena igual. Hay una irregularidad leve, casi imperceptible para cualquiera fuera de la cabina, pero suficiente para que Amelia Earhart lo note sin mirar los instrumentos. Lo siente en las manos, en la vibración del asiento, en el aire mismo. El indicador de combustible roza el límite. No hay margen para otro error. Fred Noonan deja de insistir con los cálculos perfectos. Lo que queda ya no es navegación de precisión, es intuición entrenada al borde del colapso. Sus ojos recorren el horizonte como si pudiera arrancarle una pista al océano, pero el Pacífico no concede pistas, solo refleja dudas. Amelia, si seguimos en la línea, agotaremos todo. No es una orden, es una advertencia. Earhart no responde de inmediato. Su mirada está fija al frente, pero su mente se mueve más rápido que el avión. Evalúa opciones que ya no existen. Recuerda distancias, vientos, decisiones anteriores, todo comprimido en segundos. Entonces hace algo que no figura en los planes de vuelo. Desciende, lentamente al principio. Luego con más decisión. El aire cambia, más denso, más caliente. El olor a sal se intensifica. El sonido del motor rebota distinto, como si el océano mismo estuviera más cerca de tocar el fuselaje. ¿Por qué bajar? Porque desde más cerca, tal vez algo se revele, tal vez una sombra, tal vez un cambio en el color del agua, tal vez tierra. El avión ahora vuela a menor altitud, el riesgo aumenta, pero también la posibilidad de ver lo invisible desde arriba. Y entonces, ahí está, una línea irregular en el horizonte. No es una isla clara, no es un punto definido, es una ruptura en la monotonía, un cambio en el tono del azul, un borde. Earhart inclina el avión. Noonan se incorpora. Ambos miran. ¿Es real o es otro espejismo? El Electra se acerca. Cada segundo revela más detalles. El color cambia de azul profundo a turquesa. Y hay espuma blanca rompiendo en algo sólido. Un arrecife, una franja de coral, una posibilidad. La silueta coincide con algo que no estaba en su ruta inmediata, pero que existe en los mapas más amplios. Nikumaroro. No es Howland, pero es tierra. ¿Elegirías ignorarla, solo por no ser el destino correcto? El motor tose, una sacudida breve. El mensaje es claro, no hay otra oportunidad. Earhart
toma la decisión. El descenso se vuelve pronunciado. El avión rodea el arrecife buscando una superficie lo suficientemente firme. La marea está baja. El coral expuesto parece una pista improvisada, peligrosa e irregular, pero posible. ¡Prepárate! Noonan asegura lo que puede. No hay mucho que hacer. El impacto no es violento, pero tampoco suave. Las ruedas, no diseñadas para ese terreno, golpean el coral. El avión rebota. Se inclina. El metal cruje como si protestara, pero no se desintegra. Se detiene. Silencio. Solo el sonido del mar. ¿Sobrevivieron? La puerta se abre con dificultad. El aire entra. Caliente, salado, real. Earhart desciende primero. Sus botas pisan una superficie áspera, cortante. Noonan la sigue, más lento, con un gesto de dolor contenido. El avión está ahí, dañado, inclinado pero reconocible. No es el final, es un comienzo inesperado. El sol cae a plomo, no hay sombra suficiente. La vegetación está más allá, en la franja interior de la isla. El arrecife no es un lugar para quedarse, pero hay algo más importante, la radio. Si el sistema aún funciona, si la batería resiste, si la antena sigue intacta, podrían enviar señales. Podrían ser escuchados, y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque en los días siguientes a la desaparición oficial, estaciones en distintos puntos del Pacífico y hasta en el continente americano reportaron transmisiones débiles, voces, coordenadas incompletas, llamadas de auxilio, señales que encajan con un escenario muy específico, un avión en tierra, no sumergido. Pero entonces surge la pregunta que atraviesa todo. Si lograron aterrizar, si pidieron ayuda, si el mundo estaba escuchando, ¿por qué nadie llegó a tiempo? La respuesta no está solo en la distancia. Está en algo más impredecible, algo que ocurre cada día en esa isla y que transforma cualquier esperanza en una cuenta regresiva. Porque el arrecife donde aterrizaron no permanece igual por mucho tiempo, y cuando el mar regresa, no pide permiso. ¿Y eso? Cuando el mar decide volver, ¿qué puede hacer una persona contra algo que no negocia? Escucha. Primero es un susurro, un cambio casi imperceptible en el ritmo de las olas. Luego una respiración más profunda, más insistente. El arrecife de Nikumaroro, que hace unas horas parecía una pista improvisada, empieza a transformarse. La marea sube, no de golpe, no con violencia inmediata. Lo hace con paciencia, con certeza. Amelia Earhart lo nota antes que el sonido lo confirme. Observa la línea de espuma avanzar unos centímetros más allá de donde estaba. Luego otro poco, y otro. El Lockheed Model 10 Electra sigue ahí, inclinado, sus ruedas atrapadas entre irregularidades del coral. Parece estable, pero el agua no necesita parecer nada. Se acerca. Fred Noonan inspecciona la cabina. Sus movimientos son rápidos, metódicos, aunque el cansancio pesa. Abre compartimentos, revisa conexiones. La radio aún responde, débil, intermitente, pero viva. Podemos intentarlo. La palabra suena frágil en medio de tanto silencio. Earhart regresa al interior del avión. Se sienta, ajusta auriculares. Sus manos, aunque firmes, muestran pequeñas señales de tensión en los dedos. Gira perillas, busca la frecuencia, un chasquido, estática, luego una ventana. This is Amelia Earhart. We are on a reef. La voz se lanza al aire, invisible, cruzando kilómetros de océano. ¿Alguien escucha? En algún punto lejano, tal vez sí, un operador nocturno, un radioaficionado, alguien que no sabe si lo que oye es real o una interferencia más. Pero aquí, en la isla, no hay confirmación, solo repetición, solo insistencia.
El agua ya toca el tren de aterrizaje, primero como un roce, luego como un empuje constante. Cada ola golpea con un poco más de fuerza. El avión vibra distinto ahora. No es el motor. Es el océano reclamando espacio. Tenemos que sacar lo que podamos. Nuna naciente. Ambos se mueven rápido. Mapas, herramientas, algo de provisiones. Cada objeto elegido implica dejar otro atrás. Agua, instrumentos, señalización. No hay tiempo para todo. El calor aprieta. El reflejo del sol sobre el agua ciega por momentos. El sudor arde en los ojos. La sal se pega a la piel como una segunda capa. El siguiente golpe de ola es más fuerte. El avión se sacude. Un crujido profundo recorre el fuselaje. ¿Lo oyes? Ese sonido no es inmediato, pero es definitivo. Earhart mira el horizonte. Nada. Solo la línea interminable donde el cielo toca el mar. No hay barcos, no hay humo, no hay señales de rescate. Solo ellos, y el tiempo que se acorta. La marea sigue subiendo. El agua ya cubre parte de las ruedas. Luego más. Luego alcanza el vientre del avión. Cada ola arrastra arena, coral, pequeños fragmentos que golpean el metal. Es un desgaste constante, persistente. Noonan se detiene un segundo. Mira el Electra, no como una máquina, como lo que fue su única conexión con el mundo. No va a resistir. No es una suposición, es una certeza. Earhart asiente, apenas, no discute. Ambos saben lo que viene. El último intento de transmisión ocurre con la urgencia de quien entiende que el tiempo se ha agotado. We are running out. La señal se corta, no por decisión, por límite. La batería no sostendrá mucho más, y entonces el momento que define todo. Abandonar el avión. Salen con lo imprescindible. El agua ya llega a las rodillas en algunos puntos del arrecife. Caminar se vuelve difícil. El coral corta. Cada paso duele. Detrás de ellos el Electra recibe otra ola, más fuerte. Se inclina un poco más, como si se rindiera. Al llegar a la franja de arena, se giran. El avión sigue ahí, pero ya no es seguro. Y en cuestión de horas, con la marea en su punto más alto, ocurrirá algo que cambiará para siempre la posibilidad de encontrarlos. Porque el arrecife no es un refugio permanente, es una trampa temporal. Y cuando el mar alcance su máximo, no solo cubrirá el avión, lo arrastrará, lo romperá, lo borrará. Y con él, la evidencia más clara de que estuvieron allí. Pero lo verdaderamente inquietante no es la pérdida del avión, es lo que viene después, porque sobrevivir al impacto era solo el primer desafío. Ahora comienza algo mucho más lento y mucho más cruel. La vida en la isla. Y no todos los días. Terminan igual, especialmente cuando cae la noche y la isla deja de ser silenciosa. Y eso, cuando cae la noche en una isla sin nombre en los mapas cotidianos, ¿quién crees que escucha primero, tú o lo que ya estaba ahí? El sol desaparece sin ceremonia sobre Nikumaroro. No hay crepúsculo suave. La luz se apaga rápido, como si alguien cerrara una puerta. El calor no se va, pero cambia. Se vuelve denso, pegajoso. El aire huele a sal, a vegetación húmeda, a algo orgánico que se descompone lentamente bajo la superficie. Amelia Earhart y Fred Noonan han logrado trasladar lo poco que rescataron desde el arrecife hacia una zona más alta, cerca de una línea de arbustos y cocoteros inclinados por el viento. No es un refugio, pero es mejor que el coral expuesto. El suelo aquí es irregular. Raíces que sobresalen, arena mezclada con fragmentos de conchas. Cada paso produce un crujido seco, cada movimiento deja rastro. ¿Lo notas? En una isla así, nada pasa desapercibido. Han improvisado un espacio mínimo, una sombra precaria.
Algunos objetos alineados con orden casi obsesivo, herramientas, una cantimplora, fragmentos útiles. La radio ya no funciona. La batería murió con el último intento. El silencio que sigue no es total. Escucha. Primero el viento atravesando las hojas, un susurro constante que cambia de tono según la dirección. Luego un sonido más agudo, repetitivo como chasquidos secos. Cangrejos, no uno, decenas, tal vez cientos. Los cangrejos cocoteros emergen cuando cae la noche. Sus patas golpean el suelo con un ritmo irregular. Sus pinzas crujen, se mueven con una seguridad que no pertenece a visitantes. Este es su territorio. Earhart permanece sentada, la espalda recta, aunque el cansancio pesa. Sus manos descansan sobre las rodillas, pero sus ojos no se detienen. Observa, calcula, incluso ahora. Noonan, en cambio, se recuesta un momento más de lo que debería. Su respiración es más pesada. El agotamiento se instala en él con mayor rapidez. Sus manos tiemblan ligeramente cuando intenta encender un pequeño fuego con lo que lograron rescatar. Necesitamos señal, humo, algo visible. Su voz ya no tiene la firmeza de la cabina. Aquí, en tierra, las reglas cambiaron. El fuego tarda en prender, la humedad juega en contra. Cuando finalmente lo logra, la llama es débil, inestable, pero existe. Y en la oscuridad, cualquier luz es una declaración. ¿Quién la ve? Esa pregunta queda suspendida mientras la noche avanza. El cielo, sin contaminación, se llena de estrellas, miles. Un mapa perfecto que Noonan podría haber usado en otras circunstancias. Ahora las observa con una mezcla de frustración y resignación. Si hubiéramos tenido esto antes. No termina la frase. No hace falta. Earhart se levanta, camina unos pasos, se detiene, escucha, porque hay otro sonido, más allá del viento, más allá de los cangrejos. Un golpe lejano, rítmico. ¿Olas? Sí, pero no solo eso. Es algo que cambia con la distancia, como si viniera y se fuera. ¿Un motor? No. Demasiado irregular. ¿Un barco? No hay luces. Entonces, ¿qué es? El fuego proyecta sombras largas, deformadas. Los troncos de los cocoteros parecen inclinarse más de lo que deberían. Cada forma adquiere otra intención en la oscuridad. Los cangrejos se acercan más. No con agresividad inmediata, pero sin miedo. Uno de ellos trepa sobre un objeto metálico. Lo golpea. El sonido es seco, hueco. Noonan reacciona. Los aparta. Pero vuelven. Siempre vuelven. Porque aquí, la paciencia pertenece a la isla, no a quienes llegan. Las horas pasan lentas. El sueño llega en fragmentos. Breves, inseguros. Cada ruido despierta. Cada cambio en el viento parece una señal. ¿Te quedarías dormido sabiendo que nadie sabe dónde estás? ¿Sabiendo que cada día sin rescate reduce tus opciones? En algún punto de la madrugada, el fuego casi se extingue. Solo brasas, un resplandor tenue. Earhart se inclina, sopla suavemente. La llama revive apenas. Ese gesto, pequeño, casi invisible, es resistencia, pero también revela algo más. No pueden sostener esto indefinidamente. Necesitan agua, más alimento, una señal más clara y sobre todo, tiempo. Pero el tiempo aquí no se mide en horas, se mide en desgaste, y cada amanecer traerá decisiones más difíciles, porque la isla no solo observa, también responde. Y hay lugares dentro de Nikomaroro donde algo cambió, donde alguien intentó dejar un rastro más permanente, un rastro que años después otros encontrarían sin entender del todo lo que veían. Un rastro que empieza con un objeto simple y termina en una pregunta que aún incomoda. ¿Quién estuvo realmente aquí? ¿Y cuánto tiempo logró resistir? Si encontraras un rastro en una isla vacía,
¿Sabrías reconocer si es una señal de vida o el último intento de no desaparecer? El amanecer en Nikumaroro no llega con suavidad. La luz irrumpe. Revela todo lo que la noche ocultó. Huellas, restos, pequeños desplazamientos que ocurrieron mientras nadie miraba. El aire es más fresco por unos minutos, apenas unos minutos. Amelia Earhart ya está despierta. No dormía del todo. Observa el suelo. Las marcas alrededor del campamento han cambiado. Los cangrejos han recorrido cada centímetro. Algunas de sus cosas fueron movidas, no robadas, desplazadas. La isla reorganiza. Fred Noonan se incorpora con lentitud. Su cuerpo acusa el esfuerzo del día anterior. Hay una rigidez nueva en su postura, una sombra de dolor que no menciona, pero se levanta. No hay espacio para quedarse quietos. El primer objetivo es claro: agua. Se internan más allá de la línea de cocoteros. La vegetación cambia, más densa, más cerrada. El suelo se vuelve más blando, húmedo en algunos puntos. Insectos. El zumbido constante que no se puede ignorar. ¿Escuchas cómo cambia el sonido? Aquí el viento no domina. Aquí la isla habla de otra forma. Encuentran indicios. No agua dulce en abundancia, pero sí acumulaciones en cavidades, pequeños charcos atrapados tras lluvias recientes. No es limpia, no es segura, pero es lo que hay. Earhart evalúa, decide, filtran como pueden. Usan tela e improvisan. Cada sorbo es medido, cada decisión cuenta. Más adentro descubren algo más, un claro, no natural del todo. El suelo presenta alteraciones, como si algo o alguien hubiera trabajado ahí antes. No es reciente, tampoco completamente antiguo. Un espacio donde la vegetación no creció igual. En el centro, restos, fragmentos dispersos y algunos metálicos. Otros orgánicos. Noonan se agacha, toma uno, lo limpia con la mano. Metal, no del avión, más pequeño, más fino. ¿De dónde salió? Earhart observa alrededor. Su mirada no se detiene en los objetos, sino en la disposición, en el patrón. Alguien estuvo aquí. Esa idea no es reconfortante, porque si alguien estuvo, ¿dónde está ahora? Encuentran más cosas. Y un fragmento de vidrio, curvado, como de un frasco, una pieza de cuero deteriorado, y algo más inquietante, marcas en el suelo que no son recientes, pero tampoco borradas del todo, como si alguien hubiera caminado en círculos repitiendo trayectorias. Un intento de señalización o un comportamiento que aparece cuando el aislamiento se vuelve demasiado. El sol asciende rápido. El calor vuelve con fuerza. El aire se vuelve pesado. La humedad se pega a la piel. Cada movimiento cuesta más. Deciden regresar al campamento inicial, pero no sin antes marcar el lugar. No con palabras, con disposición. Colocan objetos en línea. Intentan crear contraste, algo visible desde el aire, un mensaje sin letras, un intento más. Pero aquí es donde la historia deja de pertenecer solo a ellos, porque años después, cuando expediciones modernas recorrieron esa misma zona de Nikumaroro, encontraron cosas que no encajaban del todo en una isla deshabitada. Restos de fogatas en lugares específicos, fragmentos de objetos de los años 30, una suela de zapato que no correspondía a modelos locales, y un detalle que desconcertó a más de uno, un frasco de crema para pecas, de una marca usada en esa época. ¿Coincidencia? ¿Arrastre del mar? ¿O evidencia de alguien que pasó tiempo allí, lo suficiente para necesitar más que sobrevivir? Pero lo más inquietante no es lo que encontraron, es lo que no encontraron completo, porque los registros de 1940 hablan de huesos, parciales, analizados, clasificados y luego perdidos, desaparecidos dentro de archivos, traslados, errores o silencios. ¿Te parece casual? ¿O hay historias que simplemente no se reconstruyen por completo?
Mientras tanto, en 1937, Earhart y Noonan regresan al campamento con más preguntas que respuestas. El hallazgo no trae alivio, trae conciencia. No son los primeros en luchar contra esa isla, y eso cambia todo, porque significa que hay un límite, un punto donde la resistencia se convierte en desgaste irreversible. El día avanza, el calor golpea, el agua escasea y el cuerpo empieza a fallar antes que la voluntad, pero aún queda algo, un último intento de dejar una señal clara, algo que no dependa del azar, algo que obligue a cualquiera que pase a detenerse. Y ese intento no será silencioso, será visible, desesperado y quizá el más importante de todos, porque lo que decidan hacer ahora podría ser lo único que sobreviva de ellos. Y ese momento, si supieras que nadie vendrá a tiempo, ¿qué dejarías atrás para que alguien algún día entienda que estuviste ahí? El sol cae otra vez sobre Nikumaroro, pero este atardecer no se siente igual. Hay una urgencia distinta, más densa, más concreta. Ya no se trata solo de resistir, sino de ser vistos. Amelia Earhart no pierde tiempo. Sus movimientos son más directos, menos contemplativos. Ha entendido algo esencial. Esperar pasivamente en la costa no es suficiente. El rescate, si ocurre, dependerá de una señal imposible de ignorar. Fred Noonan, aunque más debilitado, sigue su ritmo. Cojea apenas, lo justo para que se note si observas con atención. No se queja, pero su cuerpo empieza a negociar con cada paso. El plan no se dice en voz alta, se ejecuta. Regresan al claro que encontraron, ese espacio alterado donde la vegetación no domina por completo. Ahí la visibilidad desde el aire es mayor. Ahí hay una oportunidad. Empiezan a mover cosas, ramas largas, troncos caídos, fragmentos de coral blanco. Todo lo que contraste con el suelo oscuro. Lo arrastran, lo colocan, lo corrigen. No es al azar, es un patrón, líneas rectas, ángulos. Repetición. Earhart dirige con precisión. Noonan ajusta detalles, mide proporciones con la mirada, como si aún estuviera navegando, pero ahora sobre tierra. ¿Intentan escribir algo? No exactamente. Intentan crear una forma que no pertenezca a la naturaleza. Algo que grite, inteligencia humana. El calor es insoportable. El sudor cae, se mezcla con sal, con polvo. Las manos se cortan con el coral. La piel se irrita. Cada objeto pesa más de lo que debería, pero no se detienen, porque detenerse ahora es aceptar desaparecer. Horas pasan. La estructura toma forma. Desde el suelo no impresiona. Es confusa, incompleta, pero desde el aire podría ser otra cosa. Podría ser una señal. Pero ¿quién volará sobre ese punto exacto del Pacífico? Esa es la pregunta que no se dicen. Al caer la tarde encienden fuego. No uno, varios puntos. Intentan generar humo, oscuro, denso, visible. El viento no ayuda, cambia, dispersa, a veces fortalece la llama, a veces la ahoga. Y el humo se eleva, pero no siempre en la dirección correcta. Earhart observa el cielo, no con esperanza ciega, con cálculo. Busca una silueta, un reflejo, un ruido distinto, nada. Solo el sonido constante del océano, golpeando el arrecife que ya se llevó al Lockheed Model 10C Electra, deshaciéndolo pieza por pieza bajo el agua. ¿Lo imaginas? La última prueba tangible de su llegada, desapareciendo lentamente, mientras ellos siguen aquí. Noonan se sienta un momento, solo un momento. Su respiración es pesada. Mira la estructura que construyeron. ¿Crees que lo verán? La pregunta queda en el aire. Earhart no responde de inmediato. Mira la señal, mira el cielo, mira el horizonte. Tienen que, no es certeza, es necesidad. La noche vuelve, y con ella los sonidos. Los cangrejos regresan, más numerosos,
más atrevidos, se acercan a la estructura, mueven piezas pequeñas, alteran bordes. Lo que fue cuidadosamente colocado empieza a cambiar. ¿Lo ves? Incluso las señales aquí no permanecen intactas. El fuego ilumina apenas. Las sombras vuelven a deformar todo. El cansancio ahora no es solo físico, es profundo, mental. El tiempo ya no se siente lineal, se siente fragmentado. Un día más, una noche más. ¿Cuántos pueden sostener? En algún punto de la madrugada, algo ocurre. Un sonido distinto, lejano, grave. No es el viento, no es el mar. Erhard se levanta, escucha. Nunan también. El sonido se repite, más claro. Un motor, esta vez, podría serlo. Ambos salen del campamento, miran hacia la oscuridad del horizonte. El fuego detrás de ellos parpadea. El sonido crece, o eso parece. El corazón acelera. La respiración se corta. ¿Es real? ¿O es otra ilusión nacida del agotamiento? Porque aquí, incluso la esperanza puede engañar. El sonido se mantiene unos segundos más. Luego, desaparece. Sin dejar rastro, sin confirmar nada, sin responder. El silencio que sigue es más pesado que cualquier ruido anterior. Erhard no se mueve. Nunan baja la mirada, y en ese instante algo cambia. No es rendición, pero es comprensión. Porque incluso si alguien pasó cerca, no los vio. Y si eso ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. La señal está ahí, el fuego también. Ellos siguen resistiendo, pero el margen es cada vez menor y lo que vendrá después no será un intento más de rescate. Será algo distinto, algo que no depende del cielo ni del mar, sino del rastro final que decidan dejar. Un rastro que, años después, alguien encontrará sin saber exactamente a quién pertenece. Y ese rastro, si todo desaparece, el avión, las huellas, las voces, ¿qué queda realmente de una persona? El amanecer llega una vez más a Nekumaroro, pero ya no trae urgencia, trae una quietud distinta, no es calma. Es una especie de pausa definitiva, como si la isla misma hubiera dejado de oponer resistencia. El campamento está ahí, o lo que queda de él. Las ramas ya no forman líneas claras. El viento y los cangrejos han alterado la señal. El fuego se apagó hace horas. Solo quedan cenizas frías, dispersas. No hay movimiento inmediato. No hay voces, pero hay rastros, pequeños, fragmentados, suficientes para contar una historia si sabes cómo mirar. A unos metros del claro, bajo la sombra irregular de un árbol inclinado, hay restos de actividad humana concentrada, piedras acomodadas, indicios de fogatas repetidas, objetos que no pertenecen a la isla, un fragmento metálico erosionado por la sal, un vidrio curvo opacado por el tiempo, y algo más personal, una pieza de zapato, no completa, no intacta, pero lo suficientemente distinta como para no confundirse con nada natural. ¿De quién era? Más allá, en una zona donde la vegetación se abre apenas, el suelo muestra una alteración diferente. No reciente, no fresca, pero tampoco completamente borrada. Ahí, alguien pasó tiempo. Ahí, alguien esperó. Décadas después, cuando exploradores y expediciones volvieron a recorrer esta isla remota, encontraron indicios que no encajaban del todo con un lugar deshabitado. En 1940, el administrador colonial británico Gerald Gallagher reportó el hallazgo de restos óseos en esta misma zona, huesos parciales, acompañados por objetos simples, un zapato, una caja y un instrumento. Fueron examinados en su momento, clasificados, descritos con medidas que generaron debate durante años, y luego,
Desaparecieron, archivos incompletos, traslados mal documentados, piezas que ya no están donde deberían. ¿Te parece un final o una interrupción? Porque sin esos restos la historia nunca se cerró, y eso la mantiene viva, de regreso en 1937. Imagina el último día, no como un momento dramático, sino como una secuencia lenta. El agua escaseando, el cuerpo debilitándose, la piel marcada por el sol y la sal, la mente aún clara, pero cada vez más cansada. Amelia Earhart no era alguien que se rindiera fácilmente. Su historia lo demuestra. Vuelos sobre el Atlántico, rutas nuevas, decisiones tomadas donde otros dudaban. Pero aquí no hay ruta. Y no hay mapa, no hay cielo que guíe, solo una isla que no promete nada. Fred Noonan, experto en trazar caminos invisibles sobre océanos abiertos, enfrenta ahora un espacio donde todas las direcciones son iguales. ¿Dónde se pierde un navegante cuando ya no hay horizonte que interpretar? Tal vez no hubo un último diálogo, tal vez sí, breve, directo, sin dramatismo. Porque cuando el tiempo se agota, las palabras sobran y entonces queda lo esencial, lo que decidieron dejar. No un mensaje escrito, no una grabación, sino un conjunto de señales dispersas, objetos alineados, fogatas repetidas, movimientos que intentaban decir aquí estamos, pero el océano no archiva, la isla no conserva, el tiempo no explica. Solo deja fragmentos, y esos fragmentos son los que hoy construyen la leyenda. Algunos miran hacia el mar y ven el final, un avión sin combustible, cayendo en un punto imposible de recuperar. Otros miran hacia la isla y ven otra cosa, resistencia, días contados, señales que casi fueron vistas, y entre esas dos versiones hay un espacio, un margen donde vive la duda. Déjame preguntarte algo antes de cerrar. Si un avión desaparece sin dejar rastro, pero años después aparecen huellas en una isla remota, ¿cuál historia eliges creer? ¿La que termina rápido? ¿O la que se prolonga en silencio? El Pacífico sigue ahí. Howland también. Y Nikumaroro continúa recibiendo mareas, viento y noches llenas de sonidos que no explican nada. Pero si alguna vez alguien camina por ese claro, si observa con atención, si escucha más allá del viento, quizá note algo, no una voz, no una figura, sino una sensación persistente, la de haber llegado un poco tarde, y en esa sensación, en ese eco sin respuesta, es donde realmente termina o tal vez comienza la leyenda,